En estado de guerra, según el primer ministro francés, Manuel Valls, se encuentra Francia, tras el atentado ocurrido este viernes por la noche a la capital del país, en París. ...129 muertos, 352 heridos y 99 en estado crítico... ...es el saldo de este sangriento ataque a la capital francesa. Entre ellos 3 chilenos... Luis Felipe Soche, Patricia San Martín y su hija Elsa del Place. Otro chileno que se vio involucrado es David Fritz, de 24 años, quien fue tomado como rehén en el teatro Le Bataclan. Durante el secuestro, el joven, mientras fue apuntado con una ametralladora, fue consultado si creía en Dios, respondiendo que sí, cosa que lo habría salvado de la muerte. Muchos gritos, mucho pánico, todo el mundo se tiró al piso. Después, de manera metódica, dispararon a todo al azar. Les vi disparar a la gente que estaba en el piso. Ahí es cuando nos dijimos, esto va a terminar mal, tenemos que irnos. Entonces intentamos irnos cada uno por nuestro lado, como hizo todo el mundo. Este video muestra cómo en pleno concierto del grupo The Eagles of the Death Metal comenzó el macabro tiroteo que tiñó de sangre la noche parisina. En otro impactante video se demuestra el horror de los presentes al Le Bataclan. La Bataclan, como se ve en el vídeo grabado por el periodista Daniel Pseny, la gente salía como podía del concierto en el que hicieron irrupción 4 kamikazes. Pero ¿quiénes son ISIS? El Estado Islámico, por sus siglas en inglés, es una especie de Estado formado entre los países de Siria e Irak y que pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán, jurando lealtad a su líder, el califa Abu Bakr al-Baghdadi, líder político y religioso de este movimiento fundamentalista. El llamado ha reclutado a cerca de 40.000 soldados que provienen de distintas partes del mundo, incluyendo Francia. El miedo y la tristeza asola al pueblo galo, que por estado de seguridad ha cerrado todas sus fronteras. Han sido las palabras del primer ministro francés, Manuel Valls, quien advirtió que este atentado ha declarado la guerra. Quiero decir a los franceses que estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. Y vamos a actuar y a golpear a ese enemigo yihadista para destruirlo. La respuesta francesa será del mismo nivel del ataque. Y mientras la tristeza se vive en las calles de París, el mundo ha reaccionado desconcertado ante este grave atentado. Principalmente el Papa Francisco, quien condenó los ataques terroristas de París y manifestó su solidaridad con las víctimas. Al cierre de esta nota, Francia atacó la ciudad de Raqqa en Siria, la capital del Estado Islámico, a través de 12 cazabombarderos, lanzando más de 20 bombas en la ciudad. Queda preguntarse, ¿podrían ser realmente, como lo menciona el Papa Francisco, esto parte de una tercera guerra mundial? ¿Qué tipo de repercusiones podrá traer este ataque? Las imágenes de lo que sucedió en Francia el día viernes, en París específicamente, son tremendamente dolorosas y además nos hacen reflexionar respecto de, de la preocupación y el constante miedo en el que vive hoy quizás Occidente debido a estos atentados terroristas. Se encuentra junto a nosotros el gran Guillermo Holzman, analista internacional, para comenzar a comprender un poco esto que está sucediendo en el mundo. Buenos días, Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Maestro, Guillermo, estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Te lo pregunto directamente para aclarar esa duda. Para algunos probablemente sí, en una guerra mundial completamente distinta a lo que fue la Primera y la Segunda, distinta a la Guerra Fría, y que nos hace instalarnos en un tema donde ya no son los ejércitos los que combaten, sino que es la población la que está directamente involucrada. Los ataques fueron contra la población, no fueron contra íconos financieros, políticos, ideológicos. Guillermo, lo que sí creo que la gente debería entender bien esto, lo que hay que extraditar, obviamente, del inconsciente colectivo, es que esta supuesta Tercera Guerra Mundial no va a ser como lo plantean las películas de ciencia ficción, que son ataques termonucleares de misiles yendo por un lado a otro, porque eso es lo que todos, amigos o enemigos, intenten evitar. Una guerra mundial se va a entender con muchas facciones de países
países aliados juntándose en un punto de ataque diverso, pero no con bombas nucleares, ¿cierto? No, eso no hay que ponerlo realmente. O sea, a ver, en primer lugar, no es una guerra convencional, o sea, es decir, no hay ni ejército así en Estado que estén enfrentándose. Tampoco se trata de una guerra, como tú bien dices, nuclear. Los terroristas a lo más tienen acceso a bombas sucias, que son de muy baja impacto, no obstante que causan mucha muerte. Pero no hay una idea de que los países, que la Rusia se enfrente con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, el viernes ya cuando ellos se atribuyen Estado Islámico, que lo conocíamos como ISIS, hoy día ya se está hablando del Estado Islámico, son los que se atribuyen estos ataques. Explícanos un poco, porque finalmente el Estado Islámico, ¿cuál es el motivo de este ataque? A ver, primero, digamos, creo que es importante tener presente de que el Estado Islámico tiene una interpretación del Corán muy radical y que representa una minoría de minorías dentro del mundo musulmán. O sea, yo creo que la primera distinción que hay que hacer, que el mundo musulmán en general es pacífico en su gran mayoría. Sí. Por lo tanto, digamos, no es que todo musulmán sea terrorista, porque eso es importante aclarar eso, porque lamentablemente se ha malentendido. Y lo que hoy día están apuntando a todos los musulmanes de todas partes del mundo como si fueran culpables. Exactamente, yo creo que eso hay que dejarlo separado. Estos son, digamos, son alrededor de 2.500 millones a nivel mundial los musulmanes, y los que están involucrados en esto no es más que el 0,5% de esa cantidad. Wow. Esto es matemáticas, pero digamos... pero es importante. ¿Pero por qué ocurren estos ataques en París? A ver, en primer lugar, porque el Estado Islámico del año 2003, que va cambiando de nombre, va mutando al año 2013, 2014, plantea la idea de crear un califato. ¿Qué es un califato? Es el control territorial que no reconoce los estados nacionales tradicionales. Y que eso ocupa una parte de Siria, una parte de Irak, una parte de Irán, Israel, Palestina, Jordania, y es ahí donde ellos quieren instalar el control territorial completo. Pero además del control territorial, el control religioso. Todo aquel, sea musulmán o no musulmán, que no esté de acuerdo con lo que plantea el Estado Islámico respecto a la interpretación del Corán, debe morir. Un enemigo de Dios. Exacto. Finalmente también tienen muchas, porque hemos visto las imágenes del Estado Islámico y son realmente crueles. Y no solamente los ataques son hacia Occidente, sino que también hacia los mismos musulmanes que no piensan como ellos. Así es. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque finalmente ellos también siguen el Corán, pero ¿por qué estos ataques de violaciones a mujeres, por qué tanta crueldad hacia ellos mismos? Yo sé que existe el conflicto sunita, chiitas, que finalmente eso es lo que lo... A ver, o sea, porque ellos plantean que su visión del Corán es la correcta y es la que el mundo musulmán, el resto del mundo musulmán no entiende, y pues si no lo entiende son infieles y por lo tanto deben morir. Ahora, este grupo ha crecido enormemente en los últimos 2 años. Al principio se hablaba de un grupo muy pequeño, muy reducido, pero poco a poco se ha ido expandiendo. Vamos, acompáñanos por favor, Guillermo, al pizarrón, porque quiero entender bien en detalle lo que tú nos explicabas respecto a este califato, porque tú nos decías, el Estado Islámico de alguna manera habla de que no pertenecen ni a Irán, ni a Afganistán, ni a Irak, ni a Siria, sino que ellos son una cosa distinta que nace desde ahí mismo, pero que no reconoce la frontera. Exactamente, y ellos empiezan a tener una actividad acá en Siria, entran a Irak, a toda esta parte norte de Irak, intentan llegar hacia Irán, plantean en la práctica la posibilidad. Ellos parten acá. Ya. Digamos, van hacia Irak, intentan llegar hacia Líbano, donde está Hezbollah, que es chiita. Digamos que el Estado Islámico es una minoría sunita. En consecuencia, Hezbollah, digamos, está en contra de ellos. ¿Esto partió qué año más o menos? Esto parte del año 2013. ¿Y cuándo empieza a tomar tanta fuerza? Porque nosotros antes escuchábamos hablar Osama Bin Laden, Al Qaeda, y de un minuto para otro se nos cambió a Estado Islámico, que como que nace de Al Qaeda, pero hoy día se convierte en Estado Islámico, que es más radical todavía. Exactamente. El Estado Islámico, el año 2003, con otro nombre que era milicia musulmana, se separa de Al Qaeda y rompe relaciones con Al Qaeda. Hoy día, tanto Al Qaeda como Estado Islámico tienen una cierta de competencia. ¿Quién es más que el otro? Eran lo mismo en un comienzo, luego se separan. Claro, sí, eran cómplices, si te gusta, en el comienzo, luego se separan y el Estado Islámico empieza ya con la idea del califato. Perfecto. O sea, podríamos decir que es
como un brazo de Al Qaeda. La idea de ellos es crear más o menos un califato de esa naturaleza en todo ese territorio. Incluida Arabia Saudita. Incluida una parte de Arabia Saudita. Por eso, la coalición que está incluye la ayuda de Arabia Saudita, incluye la ayuda de Irán. Es la razón por la cual Irán además tiene mejores condiciones para hacer el tratado nuclear con Estados Unidos y Europa. Y está dando cooperación justamente para poder frenar el Estado Islámico, porque el Estado Islámico no solamente significa un problema para Irak, que está en esta zona hoy día. El Estado Islámico está controlando toda esta zona, más o menos, aproximadamente. Que se dice que sería más o menos como, para que la gente en la casa se haga una idea, como Ecuador. Exactamente. Más o menos ese sería... Ecuador y un poquito más. Ecuador y un poquito más. O sea, es muy grande el territorio que ellos hoy día tienen controlado. Ellos parten desde Siria y desde Siria han ido ocupando fuerzas en Irak. Irak no pudo, digamos, frenar al Estado Islámico por distintas razones políticas, militares, que no tenía la capacidad para eso. Y es ahí donde aparece la coalición. Cuando ya empiezan a avanzar hacia acá, se involucra Irán, se involucra Hezbollah para frenarlo acá, se involucran los kurdos para poder frenarlo acá. Es decir, hay una situación en la cual es bastante complejo quizás para todos los televidentes entender que eso pasa porque no está en nuestra mente, digamos, todo este mapa que está ahí. Guillermo, ¿qué es lo que hace que el Estado Islámico sea cada vez más poderoso? ¿Quién lo financia, por ejemplo? ¿Cómo se hacen tan fuertes? Sí, el Estado Islámico empieza con la guerra civil de Siria, se separa y empieza a tomar varias ciudades importantes acá que tienen refinería de petróleo, que tienen industria. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ocupan las ciudades, matan a aquellos que no están de acuerdo con su pensamiento religioso y hacen funcionar las refinerías y venden el producto de refinería, el petróleo, en el mercado negro. ¿Y quién les compra? Porque finalmente siempre el que vende algo tiene que... Y como es mercado negro, entonces ahí hay un tema, porque ¿quiénes son los países que le están comprando? Increíblemente, el propio Siria le compra. Bashar al-Assad estaba comprando el mercado negro a raíz de que Siria tenía una serie de embargos petroleros. En consecuencia, también le compraba a Siria y muchos otros países africanos también le estaban comprando en el mercado negro, porque lo vendían más barato. Entonces, ahí viene una primera parte de su financiamiento. Una segunda parte viene asociado a lo que se apropian dentro de las ocupaciones que hacen y a eso le suman extorsiones, sobornos, secuestros, trata de blancas, qué sé yo, etcétera. Los islamistas no tienen problema con que un occidental cambie a su religión, ¿no? Finalmente, el problema no es de dónde tú vienes, sino lo que tú crees. Ni tanto, sí tienen problemas, pero sin embargo su estrategia hoy día va orientada a aceptar hombres y mujeres occidentales que estén dispuestos a irse a campo de entrenamiento. En calidad de soldado. En calidad de soldado para luego ocuparlo en sus países de origen. ¿Por qué? Porque ellos tienen los pasaportes franceses, es lo que ha pasado ahora en el belga. Claro, belga o europeo, cualquiera este sea. Entonces hay muchos desencantados, jóvenes desencantados en Europa que piensan que irse a una opción radical, que esté luchando contra Occidente, contra el capitalismo, si tú quieres, para muchos de ellos, el Estado Islámico es una vertiente que le hace, digamos, le atrae y le hace actuar de esa manera y son capaces de transformarse en kamikaze o lobo solitario y actuar en contra justamente de sus países de origen. Muchos de ellos son segunda o tercera generación de miembros del mundo árabe que se fueron, ¿no es cierto?, inmigrando hacia esos países. Guillermo, tú nos adelantabas algo respecto de cómo se financian a partir de estas refinerías que ellos tomaron y cuyo producto, el petróleo, venden al mercado negro. Hay un video que les quiero mostrar que refleja este conflicto en detalle. Pongan atención. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos.
El Imperio Romano termina partiéndose en dos, y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para nosotros. Bueno, este es un video que la verdad es que es bastante explicativo, dura solo 5 minutos, se puede ver en YouTube. Y lo que veíamos ahí, lo importante, finalmente, Siria es una zona estratégica, por lo que hablan, porque finalmente tienen el paso para llevar el petróleo hacia el Mediterráneo, ya sea por los gasoductos o ya sea en el fondo como por la vuelta que se dan. Exactamente. Como Siria era parte de la ruta de la seda, justamente lo que dice el video, que es la unión entre Asia, y Oriente y Occidente. Por lo tanto, tiene una importancia económica. Si no pasa por Siria, va a tener que necesariamente pasar o por Israel o por Palestina, o va a tener que pasar por alguno de estos lugares. Claro. Pero es la forma más rápida y directa de poder llegar a Europa. La Ale también tiene una duda, Ale. Finalmente, pero yo entiendo todo esto que está pasando, porque están en Siria, en fin, los del Estado Islámico, pero la pregunta del millón que yo me hago, y creo que mucha gente se hace, es ¿por qué París? Porque ya es el segundo atentado. ¿Qué representa Francia? ¿Qué hace tan importante que el Estado Islámico pone ahí sus fichas, digamos, y ahí hacen los ataques? Yo creo que la verdad es que más que Francia, aparte de ser parte de la coalición, aparte de tener una actuación y un protagonismo en la lucha contra el Estado Islámico, yo creo que la selección de Francia obedece específicamente a que tenía la seguridad más vulnerable y permitía hacer atentados. O sea, a pesar de lo de Charlie Hebdo, ¿no hay una cosa que tenga que ver con lo simbólico de la democracia occidental también? Sí, yo creo que todo eso se suma, es decir, que una república laica, donde está la cuna de la democracia, de esta forma, junto con Inglaterra, pero si tú miras las medidas de seguridad europeas en Italia, en España, en varios otros países en los meses previos, tú veías policía, militares en los lugares públicos, los trenes, metro, etcétera, pero menos en Francia. Sin embargo, Guillermo, el atentado de Charlie Hebdo el año pasado ya generó una controversia importante que tenía que ver justamente con este mismo conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, llama la atención también que Francia no haya tomado medidas de seguridad más radicales. Te lo digo porque además mi hijo justamente estaba en Europa en el momento en que se generó el atentado Hebdo, a Charlie Hebdo, y en ese aspecto está en París, de hecho, y desde ese punto de vista llama la atención porque efectivamente hay una comillas, un relajo que uno no se imaginaría conociendo lo que ha pasado en otros países donde se han visto atentados, que de verdad el nivel de paranoia es mucho más alto. A ver, Charlie Hebdo es una operación específica con un objetivo preestablecido, que es castigar a quienes se estaban burlando de Alá, de Mahoma y de la interpretación que el Estado Islámico le hace al Corán. Como pasó con Salman Rushdie. Por ejemplo. O sea, por lo tanto, y lo que vimos este viernes es una situación en la cual lo que se trata es generar un temor en el ciudadano francés y europeo en general, donde nadie sabe si va a una cosa masiva puede estar seguro o no. Claro. Porque no había ningún blanco específico, salvo la cercanía del partido de fútbol donde estaba Hollande, etcétera, pero donde no se acercaron a esa allá. Lo hicieron cerca, pero el objetivo no era ese. La respuesta en todo caso no se hizo esperar, Claro que sí, y de hecho el mismo presidente de Francia el mismo día dijo: aquí las represalias van a ser de igual magnitud de que estos ataques. Y ayer vimos cómo ya comenzaron los ataques en Raqqa, que es como la ciudad del Estado Islámico. Exactamente. Aquí estamos viendo este video es de los bombardeos de ayer, anteayer, de Francia hacia el Estado Islámico. Que ya es como lo que podríamos decir una guerra más convencional, entre comillas, ¿no? Claro. Es un avión que sobrevuela. Mira, un país como Francia, cuando recibe un ataque de esa naturaleza, donde llevan 138 muertos, más de 350 heridos. Sí, y además solo civiles. Exactamente. La respuesta es normalmente militar, mientras se empieza a establecer quiénes son, dónde están, porque acá se trata de capturar a los líderes. Lo que se sabe en el mundo del Estado Islámico es que su estructura es totalmente piramidal, no es horizontal. Por lo tanto, ¿Cómo se llama el líder que apareció muy pocas veces, de hecho, el líder del Estado Islámico, que no
se sabe dónde él está, que un poco más o menos opera igual que Osama Bin Laden. Claro, es la lógica. Samira, una cosa así. Si ellos logran saber dónde está la cúpula, porque hay una cúpula que manda, pero debajo de ella hay una cúpula que maneja las operaciones de despliegue dentro de lo que es la zona de Siria, Irak. Claro. Hay otro que planifica a largo plazo, a mediano plazo, y hay otra que hace y planifica las operaciones específicas. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, ¿dónde están los que planificaron? Los de Francia. O sea, los de Francia, para poder hacerlo, se requiere una observación, reconocimiento de terreno, entrar armas, entrar gente, o sea, son meses, al menos semanas. Meses, recursos, se dice que habría sido desde Bélgica el lugar donde se habría estado gesticulando todo este ataque, y de Bélgica se trasladan a Francia. Es altamente probable de que haya sido ahí. O sea, cuando ellos logran coordinar 3 grupos distintos, donde incluyen en eso lobos solitarios, kamikazes, para poder distraer y hacer atentado principal y generar todo lo que ya conocemos, significa que en la práctica ellos han tenido la capacidad para observar los protocolos de seguridad y recolección de inteligencia suficiente para poder vulnerarlo y no ser capturado. Con la cantidad de cámaras que hay en ese lugar público, además. Exacto. Ahora, Guillermo, que no se malentienda, y yo sé que para este lado del mundo la noticia parte con este ataque a París. Yo te quiero preguntar, ¿cómo lo ven ellos, cómo lo ve el Estado Islámico? ¿Este atentado es un ataque o es una defensa, según como ellos lo ven? Para ellos es una defensa. Es una defensa, es una represalia. Este no es el primer golpe, este es el segundo. El segundo, y probablemente van a ir más. Y hoy día la pregunta es, si se pudo vulnerar la seguridad de Francia, ¿qué le queda a otros países? Por eso la primera respuesta, todos los países aumentan su alerta de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que ningún informante de los servicios de inteligencia francés o de seguridad francesa, ningún infiltrado, ningún agente, ningún ciudadano se haya podido dar cuenta de lo que se estaba planificando? Mira, Guillermo, te quiero invitar a revisar lo que la gente también nos escribe a través de Twitter. Hay muchas dudas y muchas preguntas. Katy dice, Europa tiene más de 40 millones de musulmanes. La nueva Eurabia, eso es lo que quieren los islámicos. Y después, América. ¿Es así? ¿Ese es el plan? Primero, arabizar o islamizar Europa. En ese documental que mostraron, hablaban mucho de América. Vamos a desestabilizar América. ¿Es la segunda etapa América? No, cuando uno habla de América, habla de Estados Unidos. Nosotros no confundimos, pero para América se llama normalmente Estados Unidos. ¿No hay posibilidad de que esto toque a Latinoamérica? En lo inmediato no, o sea, nadie puede decir que no haya posibilidades. Recordemos que finalmente parte del mundo musulmán, digamos, tenemos acá en Chile sirios, judíos, qué sé yo, árabes, etcétera, pero no es el objetivo de ellos. El tema está básicamente hoy día con Europa, y es ahí donde están focalizados, y con Estados Unidos particularmente. Una cosa que llama mucho la atención es que finalmente las identidades y las nacionalidades de los terroristas atacantes del viernes son europeos, belgas, franceses. Entonces, ¿cómo es que operan? Ellos nacen en estos países europeos, se van a hacer entrenamiento al Estado Islámico y después vuelven a atacar a sus propios países. Así es, y vuelven y pasan desapercibidos. O sea, puedes tú tener una persona conocida tuya que no tiene ningún... Instalado en el sistema. Instalado en el sistema y que funciona normal hasta que lo activan, digamos, lo llaman, le dicen, planificado exactamente. Se han hecho otros atentados, de hecho. Así es. Yo no quería dejar pasar un poco el Twitter que acabamos de ver, porque me parece importante, tú lo decías hace un rato, Guillermo. Primero uno tiene que entender, en general las naciones, todos los países somos tremendamente egocéntricos. Yo creo que hay muchos más musulmanes que católicos, por ejemplo, en el mundo. Así es. Y cuando en la persona que nos escribe en el Twitter, muchas gracias por ese Twitter, habla de los musulmanes, nosotros no estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando de una fracción fanática que interpreta el Corán de una manera especial, y que esa fracción fanática que interpreta el Corán de una manera especial quiere radicalizar una idea de esta religión. Entonces creo que uno tiene que tener cuidado, porque también empieza a generar o a llamar a una visión distinta. Es como cuando se dice los judíos, los católicos. Cuidado, porque creo que ahí también estamos llamando a una radicalización, y también estamos llamando a una forma de ver muy nociva de las distintas religiones y las distintas ideologías. Claro, sí, además que hay un tema, siguiendo con tu argumentación, que es importante. Es que no se puede permitir de que una minoría, en este caso Estado Islámico, imponga la agenda de vida a todo el resto de la mayoría.
Entonces yo creo que hay que tratarla adecuadamente, es decir, eso es un cáncer dentro del mundo musulmán, en términos concretos. Y eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Claro. El hecho, o sea, cuando hablamos de 0,5% estamos hablando de que los terroristas que están, o sea, los que interpretan el Corán y que están dispuestos a hacer un acto terrorista, estamos hablando entre 9 y 12 millones de personas a nivel mundial. Respecto a eso mismo, Guillermo, porque hay muchos documentales que hablan respecto a las distintas facciones de carácter mucho más radicales que se generan respecto a la concepción de Alá, ¿cierto? Este Dios mucho más medio orientalista. Entonces, ¿de dónde ellos sacan la idea, la orden de que Dios necesita de ellos para hacer, a través de estos ataques, que finalmente el Dios único, Alá, pueda plantear su potestad en el mundo entero? ¿De dónde traducen, de dónde sale esa idea que se toman el permiso y la atribución de atentar contra el ser humano simplemente porque Dios así lo manda? Porque hay un intérprete del Corán, el Umma, que es un sacerdote, si quieres verlo en términos nuestros, que es el que tiene la capacidad de interpretar el Corán y que esa interpretación es valedera y legítima. Y por lo tanto nosotros que vamos donde un sacerdote, un Umma, él nos va a decir, Alá dice esto, el Corán al decir esto significa tal cosa. En consecuencia, son ellos los que hacen la interpretación radical. Por eso, ese radicalismo es tan propio de determinados grupos pequeños. No es una interpretación masiva. Y eso es reconvencer, eso es atacar y destruir. Exacto. Ayer cuando veíamos Raqqa, perdón, es que a mí me quedó, lo que más me impactó fue ver a los niños, cómo los convencen desde muy pequeños y también entiendo que la única posibilidad que ellos tienen para vivir bien es pertenecer al Estado Islámico, porque si no, estaban caminando por la calle y pasaba un tipo con un arma, ¿no es cierto? Me imagino que son los AK-47 y que le decía, a ver, usted, ¿esa es su mujer? Sí. Dígale que se ponga el velo de una tela menos transparente y que no muestre los pies, por ejemplo, el tobillo. No sé qué es lo que era, lo que estaba mostrando, no la mostraban mucho. Pero era como, o sea, realmente no se puede vivir en Raqqa si tú no perteneces al Estado Islámico, ¿no? Claro, y eso la única salida. O sea, para Occidente es muy incomprensible, para nosotros es muy incomprensible esa forma en la cual ellos radicalizan la interpretación del Corán. Ahora, pues, los niños, digamos, hay dos formas. O tú, y esto es milenario, por siglos se ha tratado de reclutar a los niños para poder tener un soldado a toda prueba. O lo tienes porque tienes, digamos, los padres lo quieren, o simplemente ellos matan a los padres para que el niño quede huérfano. Y la única familia que tiene justamente es quien lo está entrenando. Además que estructurar la psicología infantil, yo creo que también es bueno entenderlo. Cuando uno ve películas como Diamantes de Sangre, digamos, y uno entiende cómo se van estableciendo las guerrillas en África, lo mismo que ocurre acá, lamentablemente, y esto es quizás también bueno tenerlo en cuenta el cotidiano, quebrar la identidad de un niño es muy fácil. Cambiar, como un niño piensa, tú lo puedes cambiar muy rápidamente y en meses, o sea, es tremendo. Me llamó mucho la atención cuando hubo un ataque en Palmira del Estado Islámico. Uno de los líderes del Estado Islámico dicen, así como ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Y un poco esa fue en el fondo su frase. El honor de la muerte. Pero imagínate lo que dice, como ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Por la causa. Eso un poco explica el nivel de crueldad, no solamente en lo que acaban de hacer, sino de que en todos los videos que hemos visto que ellos mismos suben a internet de las cosas que hacen el Estado Islámico. Ejecuciones. Claro, cómo matan, cómo violan a las mujeres, las torturan. Esa parte de su estrategia de imponer el terror, que eso es lo que quieren hacer a nivel mundial. No, ellos quieren dar el ejemplo. Para nosotros es imponer el terror, pero ellos lo que hacen es dar el ejemplo. Es decir, mire, ¿ustedes no están de acuerdo con cómo nosotros interpretamos el Corán? ¿Va a cambiar su forma de ver esto? No. Tú, muerto. Chao. Así, o sea, que hemos matado niños, hay videos. Pero es por eso que no tenemos forma de Occidente y el Estado Islámico de llegar a un acuerdo. O sea, porque lo que yo veo es que atacan París, que Francia ha atacado anteriormente Siria y el Estado Islámico, que el Estado Islámico reacciona, ataca a Francia, que amenaza con atacar Washington, Roma, Londres. España, ¿qué es lo que nos queda, España? ¿Cómo se puede, esto se puede acabar de manera, y quizás ya está, diplomática, negociando? ¿Podemos coexistir o aquí tiene que haber una guerra tremenda para que uno de los dos perezca? Yo creo que lamentablemente vamos por la segunda opción, es decir, acá el presidente de Francia ya lo declaró, está en guerra. Ahora, es una guerra asimétrica, irregular, que no están los cánones correspondientes, por lo tanto es muy compleja. No obstante, yo diría que sí hay cosas que no han pasado. El ejército islámico sí ha crecido, son alrededor de 50.000 como hombres que tiene, más o menos, pero sin embargo no ha crecido, y eso tiene que ver con lo que ha hecho varios líderes mundiales, entre ellos Juan Pablo II en su minuto, en términos de ir a una visión ecuménica, ha ido
ido a Israel, a Palestina, se ha juntado con el mundo musulmán. ¿Sí? Por lo tanto, ahí sí ha habido cierta contención sobre eso, pero no ha evitado que estos grupos finalmente proliferen y se fortalezcan. Perdón, Salfa, pero ¿quién es más poderoso? ¿Occidente o el Estado Islámico? Porque lo que yo veo es que el Estado Islámico ha crecido tremendamente, que el mundo occidental no ha podido acotarlo y que barreron con las fuerzas norteamericanas que estaban en Siria, al menos según veíamos el reportaje de anoche. A ver, yo diría que el Estado Islámico está sacando la ventaja de conflictos mayores a nivel mundial, donde la distribución de poder se está peleando entre Rusia, Estados Unidos, Europa y China. Y mientras ellos están discutiendo eso, recordemos que Rusia recién entra a combatir el Estado Islámico y los rebeldes contra Bashar al-Assad ahora hace un poco más de un mes atrás. Mientras no haya acuerdo en las potencias de cómo se va a hacer la lucha contra el Estado Islámico siempre va a tener una ventaja por sobre los estados, sobre las potencias, y va a tener mucho más capacidad de dar... y con respecto a eso mismo, ¿es posible que algún tipo de nación y cultura diferente al Estado Islámico llegase a apoyarlo simplemente para tener un enemigo común, en este caso Norteamérica, por ejemplo, que los chinos se vayan a favor del Estado Islámico junto con los rusos, con la única razón de barrer con Norteamérica, por ejemplo? Digamos, China ya optó porque no va a tomar ninguna acción desde el punto de vista militar, bélico o asociado a la violencia para poder competir con Estados Unidos o Europa. Pero podría aprovechar la oportunidad para darle eso. En ese aspecto, Guillermo, evidentemente se va armando un puzzle, que espero que no sea así, pero muy parecido a como fue la primera guerra después del atentado de Sarajevo o la segunda guerra con el fortalecimiento de Hitler. Entonces, de alguna manera, porque empiezan a aparecer los aliados, las potencias centrales, se empieza a armar un puzzle muy similar. ¿Uno puede hablar de Tercera Guerra Mundial más allá de la declaración de Hollande? A ver, técnicamente yo diría que no. Todavía no. Todavía no. Porque hay una declaración firmada. Aparte de eso, estamos hablando de un grupo minoritario que está dentro de una zona... Muy kamikaze también. Claro, pero que tienen una capacidad de generar un impacto, digamos, en términos de violencia y muerte muy alto, pero yo diría que técnicamente no estamos en condición de hablar de... Porque no hay alianzas. Vamos a seguir conversando sobre este conflicto que afecta a todo el mundo y por supuesto también a todos nosotros. Ustedes manden sus preguntas, sus dudas al hashtag Mañana Te Informa.